En el siglo XV no es importante estar informado, la gente se comunicaba oralmente o por carta. El surgimiento de la imprenta se da en este siglo, y con ella la burguesía y el capitalismo. Gracias a la revolución científica y a la imprenta, la gente empieza a cuestionarse, causando que la forma de pensar del mundo cambie. Se retoma el concepto de democracia. La sociedad necesita periódicos para tener mayor información en el menor tiempo posible. Ya no es suficiente la oralidad, por lo que cambiamos de un paradigma a otro. En el siglo XVII se pasa a la modernidad. El conocimiento es difundido ampliamente, ya que es necesario hacer de dominio público los saberes. Pasamos de una experiencia de tiempo cíclica a una experiencia de tiempo lineal. Antes de la Revolución Francesa, la prensa en este país estaba controlada por el rey y no había libertad de expresión. En Holanda, la prensa era totalmente diferente. Era muy popular gracias a la libertad que tenían y las publicaciones estaban en diferentes idiomas. Era el centro impresor de Europa. Sin embargo, Inglaterra no se quedó atrás, y en poco tiempo se convirtió en el periodismo más desarrollado, ya que tenía ideas modernas y liberales. Está lista para industrializarse y por ello surge la primera revolución industrial, pero solo en este país. La publicidad surge con los periódicos ingleses como avisos de ocasión para poder intercambiar productos. Los periódicos empiezan a venderse por suscripción y existen espacios dedicados a la lectura de las noticias. En el siglo XVIII, Estados Unidos dependía completamente de Inglaterra, pero al darse cuenta de que los productos estaban demasiado caros, se independizan en 1776 y crean manufacturas y periódicos con libertad de expresión. La independencia necesita de la opinión pública y de la publicidad para sustentar el periódico, por lo que el Congreso no puede aprobar ninguna ley que restrinja la libertad de imprenta o de palabra. Gracias a esto, la prensa americana se convirtió en la mejor del mundo y la más desarrollada. Francia es inspirada por los norteamericanos y en 1789 surge la revolución para buscar la libertad y pasar a la modernidad. Se abolió la monarquía y se proclamó la república. Se crean comités de seguridad nacional y salvación pública. No se consiguió por completo la libertad de expresión, ya que querían evitar una contrarrevolución. En este siglo surge el telégrafo óptico como un nuevo medio de comunicación. Francia tenía que ser unificada y necesitaban de este medio para comunicarse a larga distancia y gobernar en tiempo real. El telégrafo óptico ayuda a la revolución de los transportes. Se multiplican las redes de correo, carreteras y ferrocarriles. En el siglo XIX aparece la electricidad y con ella el telégrafo eléctrico, porque el telégrafo óptico ya no responde a las nuevas necesidades de comunicación. El primer telégrafo eléctrico fue inventado por Winston y Cook, pero el que se estandarizó fue el de Samuel Morse. Para Francia, el telégrafo se desarrolla a través del Estado con un objetivo militar. Para Inglaterra se desarrolla en un marco privado sin intervención del Estado. Y en Estados Unidos el Estado se apoya financieramente y militarmente para la conquista del oeste. Juan de la Granja trae a México la electricidad y el telégrafo, pero la primera línea se inaugura hasta 1851. Napoleón Bonaparte elimina la poca libertad de expresión en Francia y persiguió a cualquiera que criticara su forma de gobierno. Napoleón estaba consciente del poder de la prensa sobre la opinión pública y por eso la controla. Los periodistas se refugian en la prensa literaria para poder expresar un poco más de sus ideas. Inglaterra recupera los territorios conquistados por Napoleón y lo exilian. Se restituye la monarquía y la sociedad goza de libertad de expresión con Luis XVIII. Pero al morir, Carlos X acaba con esta libertad y con las publicaciones de segundo orden. En Inglaterra, la prensa es el cuarto poder. Sin embargo, subían los impuestos del periódico para evitar que ideas subversivas llegaran a las clases trabajadoras. Al bajar el precio, surgen las leyes de censura. La fotografía surge en este siglo, ya que se necesitaban muchas copias de la misma imagen. Buscan retratar la realidad y dejar constancia. La segunda revolución industrial surge en 1850 y con ella los medios masivos de comunicación, ya que se dividen las horas de trabajo y la gente tiene demasiado tiempo libre, por lo que necesita entretenerse. Con la idea de conservar el recuerdo surge el fonógrafo. En 1890, muchas empresas de Estados Unidos lo utilizan para reproducir música. Se usa en los espacios públicos y para la diversión. El gramófono se impone sobre el fonógrafo por ser menos costosa su producción. Su auge es durante la Primera Guerra Mundial, pero cae en crisis entre 1929 y 1932. Alexander Graham Bell desarrolla el teléfono en 1876. Es un medio que se usa de manera pública, pero poco a poco se introduce a lo privado. En el siglo XX los periódicos dejan de ser vendidos por suscripción, pero los suscriptores tenían beneficios que los demás lectores no. La prensa es más económica y la publicidad ya no es avisos de opinión. En Estados Unidos se interesan en la política de la nueva nación. Hay una difusión masiva de periódicos y se venden ejemplares en la calle. Surgen las agencias de noticias, por lo que la demanda va creciendo. El periodismo sensacional surge en este país y es lo que hoy en día conocemos como la nota amarilla. En Inglaterra, el éxito de la prensa para el Times
gracias a sus corresponsables. En Francia, los periodistas son conocidos por firmar sus artículos. Se estandarizan las noticias, se cambian el formato para todos, se usan las 8 columnas y las noticias son presentadas con encabezados llamativos y de manera atractiva. El cine surge por el deseo de reproducir movimiento y de los experimentos científicos. Inicia cuando Edison separa la toma de imágenes de la proyección y crea el kinetoscopio. Al mismo tiempo están los hermanos Lumière, que a diferencia de Edison, juntan las imágenes con la proyección. Hubo varios aparatos antes del actual, como el cronógrafo, fusil fotográfico y praxinoscopio. Las primeras películas son en blanco y negro, son cortas y reflejan la realidad. Se proyectan en ferias, salas de café o music halls. Empiezan a invertir más en la trama, por lo que alargan las películas. Surgen nuevos géneros como dibujos animados o películas fantásticas. David W. Griffith dio forma a los procedimientos técnicos y a la organización de la narrativa. Después de un tiempo, el cine era utilizado por el gobierno para convencer a la gente de sus ideas. También, los productores toman temas de otros géneros como la novela, el teatro, etc. Los actores desprenden encanto y personalidad. Son reclutados de otros medios sin formación particular y surge el Star System de Hollywood, la vida perfecta de los actores. La estructura de Hollywood es exposición, conflicto, complicación, crisis y desenlace. Eliminan instrucciones del narrador y el cine es establecido como diversión popular. Antes de 1914, las películas de Europa eran consideradas como las mejores, pero la Primera Guerra Mundial reduce las audiencias. Estados Unidos se aprovecha y produce el 85% de las películas exhibidas en el mundo. Los distribuidores se vuelven productores. 20 Paramount y MGM controlan distribución, producción y salas de proyección. El cine sonoro representa un gran cambio. Los actores hacen expresiones más sutiles y algunos son desplazados por su voz. Se forman comisiones de censura en 1907. El cine a color llega en 1935. Antes se pintaban a mano. El cine de animación empieza con Blancanieves en 1937. Sin embargo, la Guerra Fría provoca el conservadurismo político, que afecta a Hollywood porque persiguen a directores con ideas de izquierda. En esta época, las películas reflejan la lucha del capitalismo contra el socialismo. La televisión representa una gran competencia para el cine, porque el número de espectadores se disminuye. El cine comienza con la espectacularidad, la pantalla crece, el color se mejora y el sonido se vuelve estéreo. Las superproducciones son necesarias para competir con la televisión. Se centran en musicales, películas de espías y temas históricos. En los años 70 se elimina el código Hays. Las películas se vuelven muy violentas y comienza la comercialización de películas pornográficas. En los 80 se introduce el video y el cine vuelve a perder espectadores, por lo que necesitan efectos especiales para recuperar al público. Con esto podemos ver que la historia de los medios sirve para analizar el contexto en donde surgen los medios y qué pasa en ese momento con la sociedad que los produce. Es un soporte para conservar la memoria. Los contenidos de estos medios son cambiantes dependiendo de las necesidades de la sociedad. Asimismo, ayudan a entender cómo funciona una entidad y nos comunicamos de acuerdo a cómo entendemos el mundo. Cómo avanzan los medios es un reflejo de cómo avanza nuestra sociedad y cómo el pensamiento, las tradiciones y las acciones se modifican dependiendo del entorno. Una historia de los medios es fundamental no solo para conocer esto, sino para lograr entender su sufrimiento y los cambios que necesitaba la sociedad para que estos fluyeran y se convirtieran en algo importante. No sabemos qué condiciones nos depara el futuro y si los medios serán transformados o qué cosas nuevas surgirán. Solo sabemos que estos se modificarán al mismo tiempo que nosotros.